tal la tardecita de lluvia, verdad? Apenas si llegué, había un buen de tráfico, pero ya gracias a Dios ya estamos aquí. Bueno, el tema del día de hoy se llama Tesoros en el cielo. ¿Cómo se llama? Ok, y para empezar vamos a definir lo que es un tesoro. No vamos a hablar del tesoro del hijo de doña Florinda, ¿eh? Vamos a hablar de lo que es un tesoro. Un tesoro para el mundo dice que es una colección de objetos de gran valor, como dinero, joyas u obras de arte que se guardan en algún lugar. Y reflexionando un poco de esto, nosotros, ya cuando empezamos a tener conciencia, uso de razón y empezamos a tener una vida laboral, siempre nos esmeramos mucho por empezar a tener cosas materiales, cosas tangibles. Queremos que nuestro esfuerzo de nuestro trabajo se vea reflejado con algo tangible, ¿o no? ¿O para qué trabajamos? Efectivamente, entonces, pues esto así es. Y lamentablemente, pues nos afanamos mucho tiempo en invertir de nuestro tiempo para hacer cosas materiales, porque queremos, como les decía, ver el resultado de nuestro trabajo. Y lamentablemente, el mundo nos ha hecho creer que en un dicho que dice cuánto tienes y cuánto vales. Sin embargo, esto va en contra de lo que Jesús nos enseña. Vamos a abrir nuestras escrituras, hermanos, y vamos a empezar en Mateo, versículo 6, del capítulo del 19 al 21, en traducción 1960. ¿Ya lo tienen? Ya. Y vamos a leerlo, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a leerlo en traducción del lenguaje actual. Dice: no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor amontonar riquezas en el cielo. Ahí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Los ojos son el reflejo de tu corazón, de tu carácter, así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Y cuando leí esto, hermanos, esta palabra resonó en mi mente. De hecho, esta palabra Dios me la puso de una forma muy particular. Y bueno, pasó que mi esposo tenía un amigo que era su vecino, creció con él. Y pues obviamente pues conocía a sus papás y crecieron así mucho tiempo, ya cada quien hizo su vida, ellos como amigos. El punto es que la mamá del amigo de mi esposo enfermó, le dio demencia senil. Entonces, esa enfermedad le provocó pues la pérdida pues de la memoria, dejó de recordar a sus familiares y lamentablemente también dejó de recordar cómo se comía, cómo respirar, y ahí pues su salud se deterioró. El punto es que mi suegra, que pues antes casi nos sacaba de su casa cuando supo que cambiamos al cristianismo, mi suegra le pidió a mi esposo que fuera a orar por ella. Eso tiene hace como un par de meses. Entonces mi esposo oró por ella y ¿qué creen que pasó? Se murió. Entonces, si quieren que ore mi esposo por alguno de ustedes y que parta antes a la presencia del Señor.
Bueno, el punto es que pues murió la señora y asistimos a su funeral. Pasó algo, bueno, en el funeral pues empezaron a llegar muchos arreglos florales, llegó mucha gente, llegó mariachi y, ahí escuché una canción que yo en lo personal nunca la había oído, ¿no? Pero dice esa alabanza, se llama Más allá del sol y dice algo así, dice, aunque en esta vida no tengas riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. ¿Cuál alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo? Ah, no, de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, yo tengo un hogar, un bello hogar. Entonces, cuando estábamos así, les digo, en el funeral, me sentí así un tanto ridícula porque pues yo no conviví mucho con la señora, pero me puse muy triste a tal grado que le dije a mi esposo, vámonos, porque me quebré tanto de verdad. Me puse a llorar y me daba vergüenza porque decía, o sea, van a decir, esta señora está loca, ni conocía a mi mamá y está súper mal, ¿no? Pero a mi mente vino un recuerdo triste, porque cuando falleció mi abuelita, no hubo tantas flores, no hubo tanta gente. Mi abuelita no supo leer ni escribir, tuvo mucha escasez económica desde niña hasta cuando llegó a una etapa adulta. Siempre tuvo escasez, lavó ajeno, planchó ajeno, hacía aseos en casas. Y cuando vino ese recuerdo decía, Dios, ¿por qué esta señora tiene tantas cosas ahora que ya partió de esta tierra en un funeral, ¿no? Y mi abuelita no tuvo nada. Y mi abuelita siempre nos decía, ¿no? Ella tenía ese gran anhelo de que su trabajo se reflejara en una casa y lamentablemente nunca lo tuvo. Entonces yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿mi abuelita será que tiene algo en el cielo? Porque aquí no tuvo nada material, ¿no? Y Dios me hizo sentir que sí, que mi abuelita creó algo en el cielo, una riqueza en el cielo, porque más allá de que se esforzara por salir adelante, se esforzó mucho en hacer obras que le agradaban a Dios. Y entonces ahí me di cuenta que efectivamente el mundo nos inyecta esa idea de ser egoístas, el acumular cosas. En redes sociales a lo mejor lo podemos ver, ¿no? Mucha gente podrá subir tantas cosas y hace presunción del dinero, de las riquezas que tiene, pero como les decía, eso va en contra de las enseñanzas que Dios nos dio, porque claramente en su palabra dice que nos esforcemos por acumular riquezas, pero no en esta tierra, sino en el cielo. Algo que no podemos ver, pero tiene mucho mayor valor, de hecho es invaluable. Aquí Jesús habló en parábolas para enseñarnos en no preocuparnos por acumular riquezas aquí en la tierra. Y vamos a leer Lucas 12, del capítulo 13 al 21 en TLA. Aquí dice, el rico tonto. Uno de los que estaban ahí le dijo a Jesús, Maestro, ordénale a mi hermano que me dé parte de mi herencia que me dejó nuestro padre. Jesús le respondió, a mí no me corresponde resolver el pleito entre tú y tu hermano. Luego miró a Jesús a los que estaban ahí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No pueden ser dueños de muchas cosas. No por ser dueños de muchas cosas, se vive una vida larga y feliz. Y enseguida Jesús les puso este ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico, las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos, pero después de pensar dijo, ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos muchos más grandes. Ahí guardaré
lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértate y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo, qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Y pues aquí claramente nos ayuda a entender que efectivamente lo que nosotros tenemos en esta tierra es efímero, es algo pasajero y cuando partamos de esta tierra todo se va a quedar. Y en el cielo no vamos a valer por lo que nosotros construimos aquí, sino vamos a valer por las buenas obras que hemos hecho y con eso vamos a acumular las riquezas que a lo mejor aquí se quedaron en la tierra, pero como les decía, esas riquezas son invaluables. Y no solo hablamos de riquezas a lo mejor como bienes materiales, también a veces solemos poner como un gran valor a ciertas situaciones, personas que no nos dejan nada aquí en esta tierra y lamentablemente siempre nos afanamos por hacer algo aquí, ¿no? Aquí Dios también nos habló de un personaje, o yo creo que varios, pero yo tomé un personaje que decidió dejar todo lo que tenía porque era un hombre rico por seguir a Dios. Ese hombre es Mateo. Mateo, como sabemos, era un cobrador de impuestos en Cafarnaúm. Investigando un poco en Cafarnaúm, era un pueblo pesquero situado a las orillas del mar de Galilea. La pesca era pues la vital actividad económica para ese lugar. Y leyendo un poco de esto, decía que ese lugar, por su misma situación geográfica, como estaba a las orillas del mar, pues como les decía, prosperaba la pesca, la agricultura y por ende el comercio. Entonces, pues nos podemos imaginar qué tan rico era Mateo, ¿no? Porque cobraba impuestos a lo brutal, ¿no? Porque pues si actualmente, por ejemplo, nosotros que pues hacemos nuestra declaración ante Hacienda para rendir cuánto gastamos, en qué recibimos alguna transferencia, pues ahí el SAT nos tiene bien checaditos. Imagínense en aquella época donde pues ellos actuaban como de alguna forma arbitraria, porque ellos pues también oprimían a los judíos. Entonces Mateo era un hombre rico, de hecho él era un hombre muy mal visto, era muy despreciado por el pueblo judío porque abusaba de ellos. Entonces imagínense, hermanos, cuánta riqueza tenía Mateo. Sin embargo, un día Dios le preguntó que si lo quería seguir y él dijo sí. Aquí lo vemos en Mateo 9:9. Cuando Jesús salió de ahí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Y en esta parte también me pregunto si en realidad nosotros seríamos capaces de dejar todo lo que tenemos aquí en la tierra por seguir a Dios. A lo mejor muchos dicen, sí, pero de verdad de corazón sí lo haríamos, porque cuando ahí en las escrituras dice, cuando a Mateo le preguntó, nunca dijo, lo voy a pensar y te digo la siguiente semana. Él así, muy convencido, dijo sí, se levantó y lo siguió. Entonces la pregunta es para nosotros, ¿de verdad dejaríamos lo que tenemos en esta tierra por seguir a Dios? Y convencida estoy de que Dios le recompensó eso, ¿no? Dejar sus riquezas por seguirlo. Y ahí dice en la palabra que también en lo que, ¿cómo dice? El que es fiel en lo muy poco, es fiel en lo mucho. Entonces, si él hizo eso de dejar sus riquezas, pues supongo que Mateo, de no tener nada en el cielo, yo creo que empezó a crear una morada en el cielo. Ahí viene otro cuestionamiento. ¿Sí me siguen o no? ¿O sí me están entendiendo? No se me duerman. Aquí viene otro cuestionamiento. ¿Qué nos pide Dios para empezar a hacer riquezas en el cielo?
Y eso lo leímos. A ver, ¿quién me ayuda? Obedecer, exactamente. Ahí no voy a ahondar mucho en este tema porque también es un tema largo, pero sí les voy a dar como algo muy rápido y básico. Nada más que quiero que pongan atención porque vamos a leer y a analizar lo que estamos leyendo. La obediencia en un diccionario secular se define como la disposición a ejecutar las instrucciones que son dadas, especialmente cuando las imparte alguna figura de autoridad. En una fuente bíblica dice que es una respuesta de amor, respeto y confianza en Dios, que se manifiesta en la acción de escuchar atentamente y cumplir su voluntad y mandamientos. Y ahí pues también yo creo que es difícil ser obedientes. A lo mejor podemos decir, sí lo voy a hacer, pero realmente la obediencia es muy difícil de seguir, ¿o no? Y ahí también nos marca 3 cosas que hay que trabajar para empezar a ser obedientes. Tenemos que empezar a trabajar con el corazón, el oído y la acción. En el corazón se emanan los sentimientos. Entonces, para empezar a ser obedientes, primero tenemos que tener la convicción de empezar a hacer actos diferentes que vayan con lo que Dios nos dicta. El oído. Es muy importante que estemos atentos a lo que Dios nos habla, porque Dios nos habla todos los días y en todo tiempo, pero a veces estamos afanados por otras cosas que no logramos escuchar la voz de Dios. De hecho, hace rato me pasó algo así que dije, sí, o sea, tiene que ser Dios. Yo ya había preparado esto, ya venía, no había abierto mi Facebook porque veía puras noticias así feas. Y voy abriendo el Facebook y tocaba, lo primero que vi fue una cita bíblica que tocaba el mismo tema que hoy íbamos a dar. Entonces dije, o sea, Dios sí es cierto que si nosotros no estamos atentos, no vamos a lograr escucharte. Y esto lo tenemos que trabajar constantemente para empezar a ser obedientes lo que Él nos pide. Y otra cosa que tenemos que trabajar es la acción. Porque, como les decía, de nuestro corazón hay que empezar. Tenemos ya la intención, pero ¿qué pasa si nada más tenemos la intención y no hacemos nada? Pues de nada sirve que ya hemos trabajado con el corazón y el oído si no vamos a actuar en lo que Dios nos pide. Entonces ahí, pues es menos palabras y más hechos. ¿Sí me siguen? Ok. De hecho, en Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y enfocados en los bienes materiales, pues Dios nos pide no enajenarnos con nuestros bienes, ¿no? De hecho, Él nos pide que reconozcamos que lo que nosotros tenemos en esta tierra siempre sea agradeciendo a Dios y teniendo en mente que todo lo que Dios nos dio es gracias a Él, no gracias a nuestro propio esfuerzo, porque siempre lamentablemente somos así, no, yo tengo esto porque pues yo me esforcé, pero no, en realidad Dios es bueno. Y quiero hablarles un poco, porque yo soy un testimonio de eso. En algún momento también ya les había comentado que yo desde niña también tuve mucha escasez económica. Así, tengo recuerdos muy tristes, pero a veces no había para comer, no había para nada. Y crecí así como frustrada un poco porque siempre desde niña también yo añoraba tener una casa. Y después me casé y le decía a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a sacar una casa. Y yo bien aferrada, ¿no? Y él me decía, no, pero es que no nos va a alcanzar para la mensualidad. Y yo, no, a mí no me importa, pero la vamos a sacar. Y a ver cómo le hacemos, pero la vamos a comprar. Y el chiste es que estaba tan afanada en tener algo aquí en la tierra que un día, cuando tuve mi encuentro con Dios, le dije, Dios, creo que tienen mayor valor otras cosas de las que me estoy perdiendo. Mi salud, mis hijas, mi esposo,
otras cosas que de verdad ahora ya le doy prioridad a otras cosas y a lo mejor pues no tenemos lo que tanto esperamos o por lo que tanto trabajamos, pero también sé decirles, hermanos, que Dios es bueno. Hace unos meses Dios me dio la bendición de tener una casa. Y ahí me di cuenta que Dios es fiel, ¿no? Después de que empiezas a trabajar y a buscarlo, Dios te recompensa. Entonces, ahí no les estoy hablando que nos conformemos a lo mejor con lo que nosotros tenemos, ¿no? Así de decir, bueno, ya nos hablaron que las riquezas aquí no son importantes en la tierra, pero también sé decirles que Dios es bueno, Dios es fiel y que acomoda las cosas en su tiempo, en su momento. Y si hay algo que tú estás ocupando, también te puedo decir que también lo puede hacer por ti, hermano. En todo lo que hacemos hay que ser disciplinados y hay que empezar a esforzarnos, hay que empezar a hacer esas riquezas en el cielo, porque pues la vida no la tenemos comprada. Incluso pues vemos noticias así trágicas como lo que pasó apenas de la explosión de la pipa de gas, ¿no? Mucha gente salió de su casa esperando regresar y lamentablemente mucha gente ya no regresó. Y la pregunta es, si un día partimos de esta tierra inesperadamente, ¿nosotros ya tenemos esa morada en el cielo? ¿Nosotros ya tenemos dónde llegar allá en el cielo? Y pasa como aquí en la tierra, ¿no? No me dejará mentir el hermano Marce o todos los hermanos que se dedican a la construcción. Para construir una casa, para poner un solo tabique, requiere de un gran esfuerzo, de hacer un colado, y no es cosa fácil, ¿no? Veía a mi esposo que llegó a ayudar algunas ocasiones y llegaba mal, ¿no? Le dije, ¿pero qué te pasó? Pues, y eso que, ay, más o menos le sabía, ¿no? Y dije, imagínense ahora hacer tesoros en el cielo, ¿qué tan difícil es? Requiere de esfuerzo, de disciplina, de siempre estar esforzados por hacer una riqueza en el cielo. Poner tabique a tabique para empezar a tener algo. Empezar a crear un muro indestructible, un muro que no se derrumbe con cualquier cosa. Entonces, ahí siempre tenemos que estar afianzados sobre la roca y hacer nuestras propias riquezas allá en el cielo. Y con esto voy terminando, hermanos. Les proyectaré una imagen, de hecho es una pintura que vi en una predicación y cuando la vi, pues me impactó un poco. Si me ayudan, hermanos, por favor. Quiero que miren a detalle esta imagen. ¿Qué pueden ver? Esta pintura se titula Mi primer día en el cielo. Y quisiera que algún día, yo en lo personal, no es porque me urge partir de esta tierra, pero quisiera un día encontrarme así con Jesús, que me abrazara fuertemente y que me dijera, todo valió la pena, hete aquí, ¿no? Vete aquí. Y entonces quiero que pongan en mente esa imagen cada que estén luchando por algo, cuando haya escasez, que pongan en esa imagen en su mente. Y quiero que se pongan de pie, hermanos. Gracias, hermanos. Les pido por favor que cierren sus ojos y que lleven a su mente esa imagen que vieron, que siempre tengan en mente esa imagen de mi primer día en el cielo. Cuando tú tomes tu última bocanada de aire, cierres tus ojos y cuando vuelvas a abrirlos, tengas el encuentro con nuestro Padre. Que te diga, bienvenido a tu casa, hijo, bienvenido a tu casa, hija. Aquí está la morada por la que tanto te esforzaste. Aquí está el resultado
de todos tus esfuerzos que hiciste en la tierra. Valió la pena que trabajaras sin paga en la iglesia. Valió la pena que trabajaras sin algún horario de entrada y de salida. Valió la pena que dejaras de hacer otras cosas por venir a trabajar a mi casa. Valió la pena que cuando te encontraste a alguien en la calle, le hablaras de mí. Valió la pena que todos tus esfuerzos en la iglesia y fuera de la iglesia, por amor a mí lo hiciste. Valió la pena que tú no te fueras de la iglesia cuando te disciplinaron, que tu mirada siempre estuvo puesta en solo servir a Dios y que no servías para el hombre, sino que les servías a Dios. Valió la pena todo lo que hiciste y bienvenido a tu hogar. Esta es la invitación, hermanos, el día de hoy, a hacer moradas fuertes, a poner un tabique poco a poco. Si tú, hermano, estás seguro que tienes ya algún cimiento en el cielo, yo te invito a que no te decaigas, a que no te derrumbes aunque la marea esté fuerte, a que no te bajes de ese barco, sino que navegues con el Rey de Reyes, que siempre sigas adelante, que no importa lo que pase, tú siempre estés enfocado en estar con tu Padre. Y si tú, hermano, sientes que no tienes ninguna riqueza en el cielo, hoy te invito a que tú endereces tu camino, a que te reivindiques, a que empieces a trabajar de mano a mano con Jesús, que lo tomes como tu amigo. No permitas que pasen más días y que algo